Bueno, entonces, tenemos un componente nuevo que empezamos a hablar, bueno, en la clase pasada en realidad, que es dentro de los sistemas operativos a los procesos. La idea de procesos es una abstracción que crea el sistema operativo, ¿no? Si no tengo sistema operativo, no tengo procesos. Y que me crea la ilusión de que tengo procesos es el sistema operativo. Sin sistema operativo lo que tengo es un procesador que puede ejecutar instrucciones que están cargadas en memoria. ¿Sí? Esta organización en procesos y que la información se guarda en bloques de control de procesos y las operaciones que se pueden hacer sobre los procesos, como por ejemplo crear un proceso o terminar un proceso, son todas abstracciones y facilidades que me da el sistema operativo al implementar esta máquina ampliada, ¿no? Y la creación de un proceso, bueno, un programa de usuario puede solicitar la creación de un proceso, pero el que crea el proceso es el sistema operativo. La terminación de un proceso también puede ser una solicitud, ¿sí? Que se implementa a través de un system call, de una llamada al sistema. La puede pedir un programa de usuario, pero el que termina implementando eso, el que termina haciendo la operación en sí, es el sistema operativo. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro eso? Sí. Bien, vamos a ver. Permítanme, voy a buscar algunos ejemplos. Algunos programitas en C. A ver esto. Este programita es muy simple. Vamos a comenzar por acá, por este último. Bueno, este es un pequeño programa en C que lo que hace a través de invocaciones al sistema, de llamadas al sistema, le va a pedir información. La forma que tiene esa llamada al sistema es como si fuera una función. ¿Ven? Sería esta función y esta la que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, para poder usar estas funciones, los prototipos de estas funciones, o sea, el cómo se usa esta función, están dentro de estos archivos. Debe estar dentro del standardlib.h. Entonces tengo que incorporar varios archivos de cabecera, y acá lo que hacemos es imprimimos el process ID igual, en formato decimal, a lo que me devuelva esta función, getPid. GetPid es una llamada al sistema, en donde mi proceso, este programa, cuando yo lo ponga en ejecución para hacer un proceso, le va a preguntar al sistema operativo, decime cuál es mi identificación de proceso. ¿Ok? Y lo va a imprimir en una línea. Y en la siguiente línea va a imprimir la identificación del proceso padre, para lo cual le va a pedir al sistema operativo que le diga cuál es ese número, cuál es esa identificación. Con este system call que vieron que tiene acá 2P, get parent process ID. Después va a terminar diciendo que hizo lo que tenía que hacer, que terminó bien. Este debería ser un número 0. ¿Sí? Acá también, esto es también una llamada al sistema. Esa llamada al sistema se llama exit y le dice, donde el programa, yo puedo no programarlo en C, pero al final de cuentas es lo mismo, termina ejecutando un exit. Ahí lo que estoy diciendo es, quiero que ejecute un exit y que pase un determinado código de retorno. Y ese código de retorno es esto que está en una constante que vale 0. Un programa en C cuando termina bien, ¿sí? En general los programas en Unix cuando terminan bien, devuelven como código de retorno el número 0. ¿Está bien? Vamos a buscar un ejemplo, por ejemplo, de algo que haga algo bien y algo mal. Por ejemplo, quiero buscar, ¿conocen el comando grep? Quiero buscar la palabra hello, string, sí, hello, en el archivo hello.c. Lo encontró, ¿vieron? Acá me está mostrando la línea
del archivo hello.c que contiene la palabra hello. ¿Está? Ese programa grep, al ejecutar y al encontrar lo que yo le pedí que busque, me devolvió un código de retorno, porque está programado de esa forma, y el código de retorno me lo guardó en una variable que se llama signo de pregunta. Que para ver el valor de la variable, tengo que poner pesos, signo de pregunta. ¿Sí? Es más, tengo que imprimir, hacer un eco del valor pesos, signo de pregunta. Como grep hizo lo que tenía que hacer, quien programó grep, lo programó para que si lo encontró lo que yo le pedí que busque, me devuelve un 0. Como diciendo que terminó bien. ¿Sí? Puedo decir que busque la palabra hola en el archivo hello.c. ¿Sí? No me muestra ninguna línea, porque ninguna línea coincide con el patrón que yo le estoy pidiendo, o sea, con el string hola, ninguna línea contiene. Y le puedo preguntar cómo terminó. Entonces me dice, terminó con un código de retorno distinto a 0. Habitualmente en el mundo Unix, Linux, los comandos cuando retornan 0, significa que hicieron lo que tenían que hacer, que todo funcionó bien. Y si devuelven un número distinto de 0, significa que algo sucedió. Y el qué sucedió depende de lo que haga el comando. O sea, si cualquier comando devuelve un 1, no quiere decir que buscó un string en un archivo y no lo encontró, porque quizás era un programa para hacer otra cosa. Simplemente hay que mirar después la documentación de cada comando para ver qué significa cada código de retorno distinto. ¿Se entiende eso? Nuestro programa lo que va a hacer es, como es bastante simple, lo único que hace es cuando llega al final dice exit 0. Este número, esta constante simbólica, exit success, ese es el valor 0. ¿Sí? Entonces mi programa, como va a llegar a esta línea, va a ejecutar eso. Bueno, vamos a ver. Bien, tenemos solo archivitos.c. SC es el compilador de C, ¿no? CC es el compilador de C. Y la versión de GNU del compilador de C se llama GCC. Yo le digo que quiero compilar hello.c. No, perdón, no era hello. Era printpits.c. Y quiero que la salida me la deje en prpits. Compiló, parece que compiló bien. No tiró ningún tipo de error y me generó un ejecutable. ¿Sí? Si yo le digo que ejecute prpits, me dice comando no encontrado. Bueno, no encontrado si yo lo veo acá. Claro. prpits. ¿Dónde lo buscaste? Dice, lo busqué en donde dice la variable de entorno path. Como la variable de entorno path no incluye a este directorio, no lo encontró. O sea, o modifico la variable de entorno path para que también lo busque acá, o le doy el camino completo. Le digo, ejecutame este programa. ¿Ok? Le doy el path completo, entonces no tiene que usar los subdirectorios especificados en la variable path, porque estoy diciendo, es este el camino absoluto. O le puedo decir, mira, ejecutame un archivo que está, punto, significa este directorio, y dentro de este directorio se llama prpits. Habitualmente se usa este método para decirle, lo que está en este directorio quiero ejecutar, punto vaya. Bueno, y ahí ejecuta mi programa. Mi programa es el 6116 y su padre es el 3280. Si lo vuelvo a ejecutar, mi programa va a ser otro, el 6117, y su padre es el 3280. Pero ¿quién era el 3280? 3280. Es el intérprete de comandos. Es el bash. ¿Se entiende? El que me está desplegando el prom y con quien yo hablo, acá le tipeo los comandos, es el bash. De hecho, esta línea de comandos le estoy diciendo, yo con esto le estoy diciendo al bash, quiero que vos me pongas en ejecución a este programa. Y él me crea el proceso, mejor dicho, él le pide al sistema operativo crear un proceso.
¿Está bien? Cada vez que lo ejecute, el número de procesos va a cambiar. Pero el número de proceso padre se mantiene, es siempre el mismo. Yo le puedo preguntar al bash y decirle, decime quién sos. En una variable que se llama pesos, una variable de entorno que se llama pesos, él guarda su número de proceso. Y cuando le pongo pesos, pesos, le estoy diciendo el valor que contiene la variable pesos. Y de eso lo que quiero hacer es imprimir. Entonces ahí me dice, yo como intérprete de comando soy el 3280. ¿Sí? Son distintas formas de averiguar quién es el shell. Bien, entonces, ¿qué nos tendría que quedar acá? Tengo dos llamadas al sistema, getPid y getPepid, que me dan información sobre el número de proceso de este proceso y el número de proceso del proceso padre. Vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a preguntarle cómo terminó. Como terminó con un exit, entre paréntesis acá, esto es como si le hubiera escrito un 0, me está devolviendo 0. Este es el código de retorno del programa. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a ver una llamada al sistema que le pide al sistema operativo que cree un proceso. De hecho, es la llamada al sistema que está usando cada vez que yo ejecuto un comando acá, como este, por ejemplo. ¿Sí? Ahí yo puse en ejecución un programa. Y el programa me dijo, mira, yo traté de imprimir el archivo showit.c y no lo encontré. ¿Está bien? Dio un error, pero el programa se ejecutó. De hecho, si le pregunto cómo terminó, me dice terminó con un código distinto de 0. Porque quiso imprimir el archivo y el archivo no lo encontró. Profe, Sí. ¿cómo el sistema operativo va a crear un proceso si un proceso es un programa en ejecución? Sí, básicamente lo que yo le estoy diciendo, cuando le puse cat, le dije, quiero que pongas en ejecución al programa cat. Yo le Sí. digo. Y lo que hace el shell, el intérprete de comando que me está leyendo a mí, este comando, le va a pedir al sistema operativo, crea un proceso, yo te pido que crees un proceso, ¿sí? Y ese proceso debería ser el comando cat. Básicamente está llamando a un proceso para ejecutarlo. No, el shell lo que hace es, le pide al kernel, a través de Sí. un system call, a través de una llamada al sistema, ¿sí? Llamando a un servicio del kernel, crea un proceso. Listo. No es que el proceso crea otro proceso, sino que el proceso le pide al kernel que el kernel le cree un proceso. Porque en sí los procesos no pueden crear procesos, sino que le pueden pedir al kernel que cree los procesos. Y el kernel verá si se lo crea o no. ¿Está bien? Sí. En general sí, siempre lo crea, digamos, ¿no? En general. Pero podría ser que no. Entonces, vamos a ver este programita. Se llama child.c. Bueno, tenemos que poner algunos archivos de encabezado. Y acá, vieron que un proceso le pide al kernel que cree otro proceso. Ese proceso que recién creado se transforma en un proceso hijo del proceso que pidió la creación. ¿Sí? Y así se queda, y el hijo podría crear otros procesos que sean, digamos, los nietos del primero y los hijos del segundo, y así siguiendo. O sea, hay una jerarquía de procesos que es lo que tratamos de ver con el comando pstree. Uno es padre de otro y ese otro es padre de otros más. Entonces,
Este programa es bastante simple, lo que dice es, bueno, vamos a tener una variable, que básicamente es un número entero, pero como va a contener un número de proceso, decimos que es de tipo PIT-T. Esto sería como un sinónimo de entero, si se quiere. Bien. Acá tengo una llamada a una función. Esta función se llama fork. Fork significa tenedor, ¿no? Como sustantivo significa tenedor. Y como verbo significa bifurcar. Básicamente lo que va a estar pasando acá es que mi programa va a comenzar a ejecutar las instrucciones de que están en main. Vamos a suponer que por acá lo voy a poner como un comentario así. Si hubiera más instrucciones acá en el medio, esas instrucciones se estarían ejecutando, ¿no? Se ejecutarían. Todas estas instrucciones que están acá se ejecutarían. Porque tengo un único hilo de ejecución que comienza en la función main. Y después llegaría a este punto. ¿Sí? Yo voy a modificar este programa para hacerlo como más entendible. Voy a poner child igual a fork. Punto y coma. Y lo que voy a hacer acá es preguntar si child es igual a -1. Voy a esto hijo.c. ¿Sí? O sea, todas las instrucciones se ejecutarían y después se ejecutaría, acá invocaría la función fork, que es una llamada al sistema, que es un pedido que le hace este proceso, este programa cuando sea proceso, al sistema operativo para que cree un nuevo proceso. ¿Sí? Cuando un programa, un proceso, quiere poner en ejecución a otro programa, lo primero que tiene que pedirle al sistema operativo es creame un proceso. ¿Sí? Y después le tiene que decir la imagen de ese proceso, o sea, las instrucciones que va a ejecutar ese proceso son estas instrucciones. ¿Sí? Y proveerle el nombre del archivo que tiene esas instrucciones. Entonces, el proceso, la operación, digamos, de creación de procesos se hace a través de el system call fork. Fork lo que hace es, imagínense este programa, cuando llega a ejecutar fork, antes de hacer la asignación, lo que hace es clona al proceso. Supongamos que este proceso, cuando arranca, es el proceso 100. Cuando llega a este punto, ejecuta un fork. Supongamos que eso crea al proceso 101. ¿Sí? Este es el proceso 100 y lo que se crea después del fork es el 101, que vamos a suponer que está ahí al costado, a la derecha. Mientras tanto, yo me sigo concentrando en este código. La función fork, este es el proceso padre el que estamos viendo. Entonces, la función fork le va a retornar al proceso que lo invocó el número del proceso hijo y lo va a guardar en la variable child. Dijimos, este es el proceso 100, después del fork creó el proceso 101, por lo tanto, este fork devuelve el valor 101 y lo pone en la variable child. ¿Ok? Si pudo crear un proceso, el for devuelve la identificación del proceso que acaba de crear. Nosotros estamos viendo el código de la función del proceso 100 y la variable child tomó el valor 101, que es la identificación del proceso hijo. ¿Qué va a hacer este programa? Va a seguir ejecutando y va a preguntar, che, child es igual a -1. Bueno, pregunta eso porque si es así, si da -1, el fork se supone que devuelve un número de identificación de proceso. Pero si devuelve -1, significa que no pudo crear el proceso. Ese es el sentido que tiene. Es un número de proceso inválido. Al ser negativo está representando un error. ¿Ok? Entonces, con la función perror, que significa print error, bueno,
lo formatea y dice, bueno, se produjo un error con la invocación a fork. Como este programa lo único que pretende hacer, como ejemplo, crear un proceso, y como no tuvo éxito, acá lo que pone es una llamada al sistema para decir terminé, pero en lugar de decir que terminó con éxito, dice terminó con una falla. Exit failure, ¿sí? Es como si hubiera escrito yo ahí, entre paréntesis, un -1. Un 1, perdón, un 1, como diciendo este proceso terminó mal. ¿Ok? Bueno, no sería nuestro caso si es que el fork devolvió el valor 101. Por lo tanto, después, si esa no es la opción correcta, digamos, no va por ese lado del if, vendría a preguntar esto, si child es igual a 0. Pero no es igual a 0. Por lo tanto, salta toda esta parte y viene al else. Entonces, imprime, con el put, imprime un string en pantalla que dice, estoy en el padre. ¿Sí? Claro, es el único proceso que nosotros teníamos, que creó otro, pero este es el proceso 100 el que estoy analizando. El proceso 100 entonces imprime in parent y pone su identificación de proceso y la identificación de su proceso padre, que ya sabemos cuál va a ser, ¿no? El 3280, porque es el hijo del shell. Y después va a terminar diciendo que terminó bien. Eso es lo que va a decir el proceso padre. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar el proceso 101. No el 100, que era el proceso padre, sino el proceso creado a través del fork. Como la operación de fork crea un nuevo proceso y no especifica cuál es el nombre del programa que hay que poner en ejecución, ¿sí? Pues no está pensado así, no fue desarrollado así, fue solamente pensado para duplicar el espacio de memoria con un nuevo número de proceso. ¿Qué quiere decir? El proceso 101 tiene el mismo código, tiene los mismos datos, ¿sí? Separado, ¿no? Una copia separada de lo que tenía el proceso 100. Y el registro de próxima instrucción no apunta al fork, sino apunta a la instrucción que se ejecuta inmediatamente después del fork. O sea que la ejecución del proceso hijo comienza justo después del fork. Es más, comienza justo después del fork, con el fork devolviendo el valor 0. O sea, la función fork, el system call fork en el proceso padre, devuelve la identificación del proceso hijo. Dijimos 101. En el proceso hijo, devuelve un 0, porque él es el hijo. ¿Ok? El número 0 devuelto por el for indica que ese es el código del proceso hijo. Entonces, el proceso hijo, que tiene el mismo código, va a tener child igual a 0, es igual a -1, no, es igual a 0, sí. Entonces, este programa lo que imprime es in child. Va a estar diciendo, estoy en el proceso hijo. Y a continuación va a imprimir el número de proceso de su padre, quien lo creó, y su identificación de proceso. Y va a decir, terminé OK. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo vamos a poner en ejecución y vamos Profe, a... Lo que tiene que quedar claro que la creación del proceso hijo, al final de cuentas, se parece mucho más a una clonación que a la creación de un nuevo proceso. ¿Sí? Porque el código que va a ejecutar el proceso hijo es el mismo código que tiene el padre. Y la diferencia está que el fork devuelve en el proceso padre la identificación del proceso hijo y en el proceso hijo devuelve un 0. Se supone que bajo ninguna condición, que en ningún caso, a nosotros nos debería devolver -1. ¿Sí? En nuestro proceso hijo. Bueno, bien. Entonces ahora lo compilo, lo llamé hijo.c, el ejecutable lo vamos a llamar hijo. Algo hice mal. En la línea 19 y en la línea 33. Sí, señor.
Muy bien, ahí generamos el ejecutable. Punto, barra, hijo. ¿Ven? El proceso padre dijo esto. Mi padre es el 3280, dijo. Y yo soy el 6189. El proceso hijo, dice acá, in child, ¿sí? Está diciendo, yo soy el 6199 y mi proceso padre, ¿sí? Acá debería decir en un principio, es el 6189, ¿sí? Pero como el 6189 a esta altura ya murió, ¿se entiende? Porque fíjense que primero imprimió el padre. ¿Se ve esto? Cuando el proceso padre termina, el shell se entera y muestra este prom. Mientras tanto, el proceso hijo sigue ejecutando. Entonces, el proceso hijo, cuando muestra quién es él, dice: yo soy el 6190. Su padre originalmente era el 6189, pero como el padre ya murió, los procesos que quedan huérfanos, ¿sí? Porque murió el padre, son adoptados por el proceso número 1. Se transforman en hijos de init. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. A ver, voy a hacer una cosita. Vamos a hacer así, para que quede mejor. B, hijo, punto C. Vamos a hacer que el proceso padre no muera inmediatamente. Lo vamos a dejar durmiendo al proceso padre durante 3 segundos. Si no me equivoco, sleep está especificado en segundos. ¿Sí? ¿Entiende lo que hago? No permito que el proceso madre muera inmediatamente, sino que espere un ratito más. ¿Y lo compiló? Y acá lo ejecuto. ¿Está bien? Entonces no hay lugar a adopciones. El proceso padre. Hay un micrófono abierto, ¿eh? El proceso padre es el 3280 el padre del padre es el 3280, o sea, el shell. Él es el 6203, 6203. El proceso hijo es el 6204 y su padre es el 6203. ¿Sí? Lo que sucedía antes, o mejor dicho, lo que le agregué, fue una instrucción que hace que es una llamada al sistema también, en donde este programa, el padre, le pide al sistema operativo, hacerme dormir durante 3 segundos. De tal manera que cuando se despierte, recién ahí dice exit, recién ahí termina. ¿Sí? Porque estaba sucediendo que el proceso padre terminaba muy pronto, y el proceso hijo, cuando preguntaba quién era su padre ya era el proceso 1. ¿Sí? Porque el padre original ya había muerto. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ver otra llamada al sistema que en realidad está dada por un conjunto de funciones que son todas muy parecidas, hacen más o menos lo mismo,
se dice que tiene 6 variantes, ¿sí? Que es el System Call exec. ¿Sí? Exec tiene 6 variantes distintas. Una de las variantes que vamos a ver es esta que es VE.C. ¿Sí? Ese es el nombre del ejecutable este. Entonces, fíjense, acá lo que dice es, mi programa va a ejecutar y cuando llega a este punto, va a pedirle al sistema operativo lo siguiente. O sea, hasta acá el proceso va a venir ejecutando instrucciones y el proceso este va a tener un número de proceso. Supongamos que el número de proceso es el número 100. Cuando llega a ejecutar este system call, esto es un pedido al sistema operativo para decirle, andá y busca el ejecutable /bin/ls, o sea, le da el path completo, o sea, no hay dudas de que quiere buscar el ls, ¿sí? Tráelo al ejecutable y ponelo encima mío. O sea, desplazá todo mi código, desplazá todos mis datos y traete ese ejecutable y lo pones en ejecución arriba mío. ¿Se entiende? Lo que le está pidiendo con eso este proceso al sistema operativo es cambiar mi imagen de ejecución. Cambiame el código, cambiame los datos, cambiame todo. Lo único que va a mantener es el número de proceso. ¿Sí? execve soporta argumentos en la línea de comandos. Soporta argumentos, o sea, va a poner a correr, en este caso, el /bin/ls, y se supone que acá, en estos otros parámetros, voy a poder poner como si yo ejecutara el ls con opciones. ¿Sí? Acá no le está poniendo opciones, en realidad, así que es como que ejecuta solo el ls. Cuando se ejecuta el execve, si falla el execve, porque le estoy diciendo, che, ejecutame el /bin/ls y lo escribo mal a ls, y le estoy pidiendo que ejecute un archivo que no se encuentra, el execve va a decir, uy, me fui a buscarlo al archivo ejecutable, no lo encontré, entonces devuelve un error. Ese error es -1. Por lo tanto, entraría a esta condición e imprimiría print error de execve, exit con failure, o sea, 1, ¿sí? Y se iría. ¿Se entiende? Acá terminaría el programa porque tiene un exit. Si comete un error. Ahora, si el execve funciona correctamente como debe ser, esto va a hacer que mi programa deje de ejecutar a partir de ese punto y ahora empieza a ejecutar desde el principio el programa /bin/ls. Por eso dice acá en esta leyenda que esto nunca lo va a imprimir en pantalla porque mi programa no debería nunca llegar acá. ¿Por qué? O se reemplazó correctamente la imagen del programa por /bin/ls, o se entró a esta condición y se abandonó la ejecución con un exit, indicando una falla. ¿Está bien? O sea, estas dos instrucciones que están acá nunca se deberían ejecutar. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda esto. Bueno, ahí tengo el ejecutable, ¿no? Punto barra execve. ¿Lo ven? Execve finalmente ejecutó este comando, el ls. Porque comenzó y lo primero que dijo fue traer al /bin/ls y ponerlo arriba mío. Lo que logró es mantener el mismo número de procesos, ¿sí? Pero ese proceso nació con una imagen y con el execve, con el system, con el execve, terminó cambiando su imagen por otra. Entonces, el proceso de creación de un proceso hijo que tenga un código que sea distinto al proceso padre consiste en combinar el for y el exec. Vamos a ver un ejemplo.
No tenemos ejemplos. A ver, un segundo. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, eliminar todos los programas y hacer que el proceso hijo ejecute un ls. O sea que el proceso hijo, en lugar de decir el querés, podría decirlo de todas formas, antes de abandonar, transforma su imagen. Es más, te puedo poner sin condiciones. Suponiendo que no va a fallar. Entiende que a este exit nunca va a llegar, ¿no? Porque acá ya hizo un exec. Bien, se entiende la lógica, ¿no? Es lo mismo que antes. Se va a crear un proceso, se va a clonar el proceso, y si es el proceso hijo, después de identificarse quién es su padre, lo que va a hacer es ejecutar un exec B. Con lo cual, va a cambiar su imagen de ejecutable por este ejecutable, por este binario, barra bin barra ls. O sea, va a listar el directorio. ¿Sí? Y el padre va a seguir haciendo lo que siempre hacía. Un punto y coma que no está. Punto barra. Hijo. Entonces, el proceso padre sigue con su lógica. El proceso hijo, bueno, muestra las identificaciones y después ejecuta el comando ls. Cambia su imagen ejecutable por otro ejecutable. ¿Está bien? O sea que todo proceso es un fork, digamos, todos Cuando yo los le pido, procesos. cuando yo le pido al shell ejecutarme el comando ps, él va a hacer un fork. Un fork del init. No, un fork de él. No. No, acá Perdón. acá Un yo fork del mismo. Está bien. Perdón. Un fork del shell un fork del shell, y y ese reemplaza el shell, código. ese nuevo shell, va a ser un exec del proceso PS. O sea que el proceso 6250 primero fue bash y después fue PS. Bien, se entiende. Primero fue bash porque el bash se clonó con un fork. Y después ese bash clonado, el 6250, ejecutó una llamada al sistema execve para cargar el PS y ponerlo en ejecución. Quedó claro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver. Nosotros estamos muy acostumbrados a esto. Vamos a ejecutar el comando sleep. Es un comando que yo le pongo un número cualquiera. En segundos se supone que lo especifico.
y lo que hace es ejecuta durante 2 segundos, digamos, ¿no? Y al cabo de los 2 segundos muere. ¿Sí? El lib 5 son 5 segundos. ¿Está bien? ¿Qué está pasando? El intérprete de comandos, el shell, está creando un proceso hijo, que se llama sleep. Sleep vive durante 5 segundos. ¿Ok? Cuando sleep muere, el proceso padre se entera, el shell, y el shell me muestra el prompt de nuevo. Vamos a ponerle 10 segundos. Fíjense, no me aparece el prompt. El shell, que es padre del proceso del sleep, está esperando que su proceso hijo muera. Cuando el proceso muere, él despliega el prompt de nuevo. Lo mismo pasa si ejecuto un ls. El shell crea el ls, o sea, hace un fork y después pone sec. El ls hace lo que tiene que hacer y cuando termina, el proceso padre continúa. Y en este caso del shell, el continuar significa mostrar el prompt de nuevo. Pero eso, profe, no es una cuestión de prioridades. No, eso es una cuestión de cómo está programado. El shell está internamente programado para crear el proceso hijo y esperar que su proceso hijo muera. ¿Qué pasa cuando yo ejecuto algo en background, digamos? Bien, ahí está. Voy justo a eso. ¿Qué pasa si yo digo sleep? Vamos a ponerle 30. ¿Sí? Y le digo, mirá, con este símbolo, con el ampersand, yo lo que estoy diciendo es, voy a ejecutar. ¿Sí? Pero el prompt me lo das ya. Le estoy diciendo al shell, no lo esperes. Está el shell. Ese. Ahí está el sleep. ¿Lo ven? Está vivito todavía. Sigue estando ahí. Y va a seguir estando, bueno, ahora le quedarán 20 segundos quizás. ¿Está bien? Con el símbolo de ampersand le estoy diciendo, che, cambia tu comportamiento, ¿eh? No quiero que lo esperes. Vos, que viva él, que haga su vida, vos haces la tuya. Y hacer la tuya significa mostrarme el prompt, que yo te quiero mandar más comandos. Por ejemplo, quiero ejecutar el PS varias veces sin tener que esperar que el sleep termine. Entonces, PS de nuevo. Ya no apareció acá, ¿no? Ya no está entre los procesos. Y me aparece una línea, básicamente, que me dice que, bueno, porque hay un módulo del shell que maneja estos procesos en background que se llaman jobs. ¿Sí? Se le suele decir jobs a estos procesos que corren en background, que corren como desatendidos, ¿no? Corren no interactivos. ¿Ah? Pero para entender un detalle, profe, ¿qué estaría pasando ahí a nivel CPU o a nivel control block, digamos? Cuando yo Sí, le sí, pongo el sí. ampersand, me explico, o sea, le tiene que decir, bueno, o sea, dice, bueno, que se ejecute el bash, o sea, ejecuto el comando con el ampersand. Pasa como a un segundo plano, pero es como que le dio prioridad al bash para que vuelva a poner el prompt, digamos, y que yo pueda seguir No. interactuando. A ver, en ¿No? realidad sí suceden algunas cosas así, no sería lo importante, pero sí, cuando Mm. vos pones un proceso en background, él le baja la prioridad al proceso background, Ah, bien. automáticamente. Pero que si no la cambiara, el proceso background estaría ejecutando. ¿Sí? Claro, claro, Por 10 milisegundos. Después los otros 10 milisegundos me da Michelle. Como mi intérprete de comando no está haciendo nada, le da 10 milisegundos al otro también y así siguiendo. Bueno, reparta claro. esos 10 milisegundos o esa X cantidad, esos quantums entre los 170 y pico de procesos que tenemos. ¿Está? Está bien, claro. O sea, en un principio, para hacerla simple, puedo suponer que todos corren con la misma prioridad y listo. Y se va a ir repartiendo el procesador como puedan, de a quantums. Porque Linux utiliza ese tipo de planificación del procesador. ¿Está? Pero yo a lo que quiero llegar es esto. Con el ampersand le digo, no esperes, voy a ejecutar un comando find, no sé si conoces este comando, find. Le digo, desde este directorio, le puedo decir, directorio punto, imprimirme todo lo que hay. ¿Sí? Me recorre el árbol de arriba hacia abajo. Find desde el directorio home,
imprimime todo lo que hay. ¿Está bien? Le digo, che, desde el directorio root, imprimime todo lo que hay. Ese comando va a durar un ratito. ¿Sí? Porque me recorre todo el sistema de archivos completo, desde la raíz pasa por todos los directorios, por todos lados. Entonces lo que le digo es, mira, la salida de este comando, mandalo a este archivo. En realidad es un dispositivo, el dispositivo /dev/null es nada. Es como un sumidero, ¿sí? Lo que va ahí se pierde. ¿Está? Es el dispositivo nulo. Y le digo, y si vas a tratar de moverte a un directorio y por algún motivo tenés un error, o sea, la salida de errores, esta sería la salida número 1, lo que se llama la salida estándar, y esta salida, la salida 2, la salida de errores estándar. Yo puedo escribir un programa que mande sus errores, sus mensajes a la salida 1 y los errores a la salida 2. Que en principio, por default, la salida 1 y la salida 2 están asociados con la terminal. O sea, las dos cosas me van a aparecer en pantalla. ¿Sí? Pero acá en este comando find yo estoy diciendo, la salida 2, mandalo a /dev/null, no lo mandes a pantalla. Y la salida 1, 2 digo, también mandala a la 1. Ahí se usa un ampersand, pero tiene otro sentido. ¿Sí? Y como esto va a tardar un rato, vamos a mandar esto background. Ahí está ejecutando. El find. Y debe estar recorriendo un montón. ¿Ok? Ya terminó, mira. Hizo rápido. Pero bueno, entonces lo que quiero decir, puedo tener comandos, vieron que cuando le pongo una persona al final y el comando ejecuta en background y a mí me deja hacer lo que yo quiera hacer porque me da el prompt de nuevo. ¿Sí? Muchas veces uno cuando manda un proceso background que va a sacar cosas a pantalla, redirecciona la salida de ese comando a un archivo para que no me moleste y me aparezca todo en la misma pantalla donde yo estoy trabajando. ¿Está bien? Pues si no sería como... ¿Cómo me quedaría? Si yo hago así, bueno, aparecería todo esto. Y yo lo podría acá ejecutar otros comandos. Yo cancelé. Bueno, vamos a suponer que el sleep hace algo parecido. Sleep 300. El comando jobs, yo puedo ver los procesos que están corriendo. Es más, puedo mandar otro sleep. Podría ser otro comando, ¿no? Pero estoy buscando comandos que duren algo de tiempo. 500, qué es eso. Me lo mando a background. Entonces ahora tengo dos procesos que están corriendo. Él numera los procesos background en 1, en 2, pero no son esos los números de proceso. Los números de procesos son distintos. ¿Sí? Estos son números de jobs, no interactivos. Estos son los números de proceso. Resulta que uno de esos procesos a mí no me sirve más. No quiero esperar que terminen de manera normal. Quiero cancelarlos. Quiero matarlos. Por lo tanto, van a terminar de manera anormal. ¿Sí? Para eso tengo un comando que los mata. El comando se llama kill. Entonces quiero matar a este proceso. ¿Bien? Ahí le di un doble enter y el módulo que se encarga de manejar los procesos background del shell, a los cuales llama jobs, me muestra por pantalla que hay un job que acaba de terminar. Está terminado. ¿Sí? Que no es lo mismo que otros que vimos por ahí. Bueno, acá decía running, ¿no? Que no había terminado todavía. Bueno, terminado. Porque lo cancelé, lo maté. A un PS no está más, está solo el otro sleep. ¿Ok? Entonces, ese proceso terminó en forma normal. Terminó asesinado. Asesinado por mí. Yo soy root. Entonces, yo tengo la potestad
de matar cualquier proceso, propios y ajenos. ¿Sí? El sleep es este, ¿no? Ahora me voy a conectar como si fuera el usuario Oracle, que desde el punto de vista del sistema operativo es un proceso común. Es un usuario común que no tiene grandes privilegios. Y le digo, quiero matar un proceso de otro usuario, particularmente ese otro usuario era root. ¿Está bien? El usuario Oracle, acá estoy conectado como Oracle. Ese comando su me permitió tomar la personalidad del usuario Oracle. Cuando le digo, quiero matar un proceso, el proceso no es mío, es del usuario root, me dice operación no permitida. ¿Está bien? Salgo del su, ahora vuelvo a hacer root. Ejecuto un kill 6288 y también lo terminó. Lo terminó porque soy, ¿cómo se dice? Porque soy administrador y porque además estoy matando un proceso que es mío. ¿Sí? Soy root matando procesos de root. Aunque root podría matar procesos de cualquiera. ¿Sí? Si me conecto como Oracle, soy Oracle, y este Oracle lanzo en el lib 500. Él también va a poder matar a ese proceso, porque es un proceso propio. ¿Está bien? Root es el usuario, es el superusuario. Puede matar procesos propios y ajenos. El resto de los usuarios puede matar sus propios procesos nada más. No puede matar procesos de otros usuarios. Y por supuesto, mucho menos de root. ¿Sí? Bueno, entonces vimos cómo crear procesos y vimos cómo matar procesos. El comando kill, perdón, no, que no expliqué fue esto. Todo el manual de Unix está documentado. Todos los comandos de Unix, todas las llamadas al sistema de Unix están documentados. Están documentados en un manual y el manual está en línea. El manual tiene una estructura, creo que está dividido en 7 partes, y sigue la misma estructura con la cual escribieron los manuales Ken Thompson y Brian Kernighan. ¿Sí? Entonces, si yo digo man kill, me dice cómo se... Acá me dice, mira, estoy accediendo a la sección, al manual número 1, ¿sí? Del Linux Programmer's Manual, que lo que hace kill es terminar un proceso. ¿Sí? Se pone kill y después se puede poner uno o más identificaciones de proceso. Nosotros estábamos poniendo uno porque estábamos matando de a uno, pero puedo poner varios números de procesos separados por un blanco. ¿Ok? Bien. No acuerdo esto. No me acuerdo esto. Bueno, ahora lo vemos. Entonces, el comando kill, que su nombre dice matar y que lo que vimos es que mata procesos, en realidad lo que hace es no mata procesos, envía señales. Upa. Menos L. Envía señales. Yo le digo al comando kill, le paso la opción "-L", él me lista todas las señales que puede enviar. Kill puede mandar 64 señales. ¿Ok? 64 señales. Un proceso, cuando recibe una señal, pueden suceder 3 cosas, digamos. Si yo no, el programa que hice y que puse en ejecución y que ahora le estoy mandando al comando kill, si yo hice un programa convencional como lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Que no tiene idea de que existen las señales, el programa recibe la señal y procesa la señal,
¿sí? Y sea la señal que sea, ese proceso muere. Que es el efecto que nosotros estamos logrando. Cada vez que le mandamos un kill a un proceso, el proceso muere. ¿Sí? Nosotros escribimos kill, número de proceso, y le estamos mandando una señal. ¿Cuál de todas esas señales? Le estamos mandando la señal 15. Que es una señal de terminación. ¿Vieron que, a ver si lo tengo por acá todavía, decía terminado? ¿Sí? Ese proceso fue terminado porque este kill sin opciones le mandó la señal 15. Vamos a poner un sleep nuevamente, a los 300, ampersand. Vamos a poner kill. Puedo poner menos el número 15. Kill menos el número 15. Y le mando al proceso 6404. Lo que me dice que el proceso fue terminado. ¿Sí? Digo, no quiero mandar la señal 15. Quiero mandar la señal, por ejemplo, la señal 2. Al 6407. Es otra señal. Entonces dice que el proceso fue interrumpido. La señal 2 es una seek interrupt. ¿Sí? Entonces, muchas de estas señales pueden ser generadas externamente a través del hardware. Por ejemplo, algunas de estas señales me permiten, puedo mandarlas desde el teclado. Entonces, para eso vamos a mirar este comando. STTI, enter. ¿Sí? TTI, recuerda que era un comando. TTI es el nombre, TT White se dice. TTI es el comando que me permite saber en qué terminal estoy. ¿Sí? Porque las terminales se les llama TTI históricamente. Ese TTI es un comando que me permite ver cómo está configurada la terminal. ¿Sí? Bueno, las terminales se conectaban. Este programa que estamos ejecutando ahora es un emulador de terminal, ¿no? No es en sí una terminal, pero emula una terminal. Y básicamente acá lo que decía, como parte de su configuración, es que la velocidad de comunicación era de 3, en este caso está configurado para 38.400 baudios, bits por segundo, ¿no? Esa es la comunicación serial que se supone que existe entre, como si fuera una comunicación por vía USB, ¿sí? Entre el servidor y la terminal. Bueno, STTI tiene un montón de otras opciones que puedo ver con la opción "-a". Mucha más configuración. ¿Sí? Particularmente acá dice que yo puedo mandar la señal de interrupción desde el teclado presionando Control-C. O sea, que si yo pongo sleep 300, enter, y lo quiero cancelar, le doy Control-C. Y ahí es como si hubiera mandado un kill. Con la señal 2, porque la señal de interrupción, seek int, es la número 2, ¿recuerdan? Y el "-l". O sea, lo que quiero decir es, la señal 2 yo la puedo mandar por software o por hardware. Si la mando por software, la mando con el comando kill. ¿Sí? Le pongo kill, -2, y número de proceso. 300, kill, -2, este proceso. Y lo interrumpí. ¿Sí? O la puedo, según cómo esté configurada la terminal, lo que sería el driver de la terminal, acá dice que con Control-C yo cancelo el proceso. ¿Sí? La señal seek quit se manda con control barra invertida. No, ¿qué más? Bueno, en un principio solo esas señales. ¿Sí? O sea que yo puedo generar la interrupción, seek int, la interrupción de la señal 2, presionando Control-C. De hecho, le puedo decir al driver, mirá, no me gusta eso. Yo quisiera que para matar un proceso la señal sea
Control F. Entonces ahora, que funcione, ¿no? Ahí. Perdón. Sleep 300. Ahí le presiono Control C. No hace nada, porque el driver fue reconfigurado para que yo no acepte Control C. Ahora le voy a decir Control F. Y con eso lo cancelé. ¿Se entiende? Yo puedo configurar al driver para que cuando reciba una combinación de teclas, un control algo, el driver internamente dentro del kernel genere la interrupción, ¿sí? Como si estuviera mandando un kill. Pero en el fondo, esto fue generado por hardware, ¿no? El hardware y la interpretación que le da el driver a la combinación de teclas que estoy presionando. Y se comporta de manera equivalente a una interrupción, perdón, a una señal que se envía por software con el comando kill. Profe, Sí. ¿qué diferencia hay entre la señal 15, que es la de termination, y la 9? Ok. Que Esa es buena pregunta. Para poner yo puedo escribir la señal así. Quiero mandar la señal, le puedo decir SIGINT o SIGKILL. Puedo usar el nombre, le quiero decir. O puedo poner menos el número, como pusimos menos 15. ¿Sí? Bueno, el tema de las señales es que algunas señales, o si yo no programo nada en especial para manejar las señales, a mi programa le llega la señal, a mi proceso le llega la señal, y lo que sucede naturalmente es que mi proceso muere, sea la señal que sea. Yo puedo escribir un programa, ¿sí?, que cuando sea proceso, le manden una señal, y yo decir, ignoro la señal. Mándenme las señales que quieran. Yo puedo decir, si me mandan la señal 1, la ignoro. La señal 1 me genera el hardware cuando yo apago la terminal. Cuando yo apago la terminal, todos los procesos asociados a la terminal, los que me aparecen acá en el comando PS, están asociados a la PTS1, van a recibir la señal de SIG-HUB. ¿Sí? Es como si hubiera cortado la terminal, apagado la terminal. Y yo podría decir, che, si recibo un SIG-HUB, ¿sabe qué quiero? Ignorar esa señal. O sea, puedo procesarla, y el comportamiento default de procesarla es morir. Puedo ignorarla, ¿sí? Y el procesamiento que se hace cuando se ignora es simplemente no se acusa el recibo de esa señal, ¿sí? O puedo manejarla. ¿Manejarla qué quiere decir? Escribir en mi programa código de tal manera que cuando llegue la señal, en forma asincrónica, o sea, solamente sincrónica con la llegada de la señal, no con la ejecución de mi programa, se ejecute, mi programa deje de hacer lo que estaba haciendo para pasar a ejecutar código del manejador de esa señal, que yo programé, una función en particular. ¿Sí? Y no morir. O morir ordenadamente. Decir, me llegó la señal tanto, tengo que morirme, pero antes cierro todos los archivos, mando un mensaje acá, escribo en el log y me voy. Yo podría programar un manejador de señales de esa forma. ¿Sí? Al final de cuentas terminar muriendo, pero morir elegantemente, haciendo todo lo que tengo que hacer, dejando las cosas ordenadas. ¿Sí? Porque si no programo un manejador de señales, lo que va a pasar es que voy a morir automáticamente. Bueno, de todo el conjunto de señales, en principio, para hacerlo simple, hay una señal que no se puede ni ignorar ni manejar. ¿Sí? Que es la señal 9. ¿Sí? Muchos dicen, para acordarse, kill -9, muerte segura. Entonces le voy a poner sleep 500 ampersand. Yo le mando un kill -9 a este proceso. Fíjense que el mensaje que me aparece es que fue asesinado. ¿Sí? No fue interrumpido, no fue terminado, fue asesinado. Y si este programa, bueno, el 6436, si ese proceso quisiera poner un manejador de señales o decir, voy a ignorar la señal 9, no puede hacerlo. ¿Sí? Puede ser que algunos procesos queden en determinado estado que no respondan al kill, o sea, al -15 y haya que aplicarle el -9. Me acuerdo de haberlo hecho Sí. cuando trabajaba en otras plataformas, que había aplicaciones que se quedaban muertas
y las Claro. tenías que matar con -9. Y con la señal -15 no mueren. Con la Exacto, señal -2 no mueren. Sí, exacto. sí te puede pasar. Y en casos extremos, muy extremos, ya casi no sucede, puede pasar que le mandas una señal -9 y no muera. ¿Sí? Pero es un comportamiento extraño, digamos. Entonces, cuando vos listás los procesos, por ejemplo, listás todos los procesos, ¿sí? ¿Cómo era esto? Con L, ¿no? Ah, sí. Cuando listás los procesos, viste que al final te aparece el nombre del proceso. ¿Sí? Puede ser Sí, que entre corchetes te aparezca la palabra defunct, que te dice que el proceso está muerto. Entonces vos decís, bueno, si está muerto, yo no debería verlo. correcto. Debería desaparecer. Si el proceso Claro. está muerto, ya liberó la memoria y también debería haber liberado el espacio que tenía en la tabla de procesos o en esa lista encadenada de procesos, digamos, ¿no? Que para simplificar decimos que es una tabla. Debería estar libre ese espacio, ¿sí? Bueno, esos procesos que están muertos, pero que con el comando ps me aparecen como si estuvieran vivos, a pesar de que me dice defang, ¿sí? Técnicamente reciben el nombre de procesos zombies. ¿No? Son muertos vivos. Muchos de los procesos zombies, esto parece una leyenda así del campo, ¿no? En donde hay almas en pena. Hay gente que murió, pero que todavía no cerró todo su asunto en la tierra, entonces anda ambulando su alma por el campo. En el caso de Unix, esos procesos zombies son procesos que tienen, algunos son así, que tienen información de accounting, de contabilidad, por ejemplo, ¿sí? Que esa información de contabilidad la tiene que recoger el proceso padre. Y por algún motivo el proceso padre no está yendo a averiguar por su hijo. ¿Entienden? Cuando un proceso hijo muere, el proceso padre se entera. Si el proceso padre muere antes que el hijo, el proceso hijo es adoptado por init. Por lo tanto, un proceso siempre tiene un padre, ya sea su padre natural o su padre adoptivo, que sería init. ¿Sí? El proceso, init periódicamente, revisa por los procesos hijos muertos y libera la entrada dentro de la tabla de procesos. Pero si eso no sucede, el proceso queda como difunto, como un muerto vivo. Y si mi sistema se me llena de difuntos, de zombies, puede darse el caso que los zombies sean tan numerosos que ya no tenga lugar yo en la tabla de procesos para manejar procesos. ¿Se entienden? Tengo 50.000 zombies y yo quiero crear un proceso más y me dice, no hay lugar en la tabla de procesos. Y vos mirás y decís, uy, pero están todos muertos. Sí, pero no hay más lugar. Entonces, en esos casos extremos ya no sucede. Están mucho más depurados los sistemas. ¿Cómo es? En esos casos extremos tenías que rebootear el equipo para que mueran todos. De verdad. Bueno, respondí entonces el tema del -9, ¿no? Kill -9 mata al proceso. Sí. Quedó claro, profe. Bueno, excelente. Vamos a dejar acá. Si les parece. Muy bien. Después, estos programitas que usamos los voy a subir al campus para que lo tengan.